Bendiciones y la gracia y la paz de Dios sea con ustedes en el día de hoy. Y otro nuevo pedacito de amor que quiero regalarles en el día de hoy de parte del Espíritu Santo de Dios. Y pues quiero precisamente hablarles del Espíritu Santo. ¿Por qué llega a un cristiano el Espíritu Santo y cuál es su función? Cada uno de nosotros, luego que hicimos esa confesión de fe, que la palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se cree para salvación, en ese mismo momento que de verdad nosotros hicimos esa paz con Dios por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sucede el misterio, el milagro más grande y más perfecto y más bello, que es la regeneración, el nuevo nacimiento que tenemos, que es esa nueva criatura que ahora somos en Cristo Jesús. ¿Y es a través de quién? Es a través de ese Espíritu Santo que Jesús, dentro del amor, dentro de su ternura, dentro de aquel Dios mismo que quería primero hablarle a sus discípulos, porque Él sabía lo triste que ellos estaban por la partida del Señor, porque Él les hablaba de su muerte, pero ellos no entendían. ¿Y no entendían por qué? Porque precisamente no tenían el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo les llegó y les entraron a sus cuerpos el día de Pentecostés. Bueno, que ese es otro tema a tratar, pero ¿qué nos prometió el Señor? ¿Qué nos prometió el Señor Jesús ese día maravilloso allá en el aposento, en el monte alto? Él nos dijo en el capítulo 14, en el versículo 15 y 17, el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ahora voy a pararme aquí un momentito. Y quiero que sepan y que tengamos la certeza de que esta salvación tan grande es para siempre. No la perdemos, hermanos. Pero Dios, dentro de su soberanía, que eso es un misterio que tampoco lo podemos descifrar, porque los pensamientos de Dios y su propósito los tiene desde siempre. Él este propósito lo tiene desde siempre. Entonces Jesús nos iba a dejar este Espíritu Santo para que se quedara con nosotros para siempre. Y era un espíritu de verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Jesús. La verdad es la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo complementa lo que es y para qué es el propósito y los atributos de este Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo, en esa inquietud que tiene Dios de dejarnos, ¿para qué? Y lo solemne que es, recordemos, hermanos, y esto es muy importante, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es el Dios mismo que los deja morando en este templo, en nosotros, a la cual le debemos la misma santidad, la misma reverencia que a Dios Padre, que a Dios Hijo y que a Dios Espíritu Santo. No podemos menospreciar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la promesa de Cristo, es un pacto para todo hijo de Dios y le debemos reverencia y le debemos todo, la misma reverencia que le tenemos a Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo en estos últimos años, en estas últimas décadas, se ha echado y se ha jugado mucho con Él, se ha irrespetado mucho el Espíritu Santo. Y por eso es este video, porque realmente me inquieta y me ha inquietado mucho cómo los cristianos piensan en llenar este Espíritu Santo. Hermanos, en la llenura del Espíritu Santo es poder, es guiarnos a la verdad, es darnos testimonio
de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y aquí leyendo en el capítulo 8, versículo 2, dice así: porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y voy a dejarlo hasta aquí. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros somos hijos de Dios y comenzamos este misterio primero de la gracia de ser salvados, ¿verdad? Por nuestros pecados y habernos arrepentido, confesar nuestros pecados y habernos arrepentido por fe, comenzamos un proceso de regeneración, que es esta nueva criatura que ahora somos. Y también un proceso de santificación. Pero hermanos, no vamos a lograr nunca nada. Yo he escuchado en muchos hermanos o que están comenzando en la fe o que se han apartado. Hermanos, yo les voy a dar este consejo hermoso: no vamos a lograr nada como cristianos si no llenamos el Espíritu Santo. Y no llenamos el Espíritu Santo escuchando alabanza, saltando, cantando. Eso es parte de una adoración. De una adoración a Dios. Pero el Espíritu Santo se nos fue dado para guiarnos a la verdad, para guiarnos a dar testimonio, para guiarnos a llenarnos. Y la única manera de llenarnos en el Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios, hermanos. La única manera es estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Aquí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, lleno de esa inquietud, también nos ordena, porque es un mandato, y dice así, en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Hermano, cuando el apóstol Pablo hace esta alegoría, esta comparación con niños recién nacidos, no es niños en la fe, no, es la comparación que hace, porque ¿qué desea un niño, un bebé? ¿Qué es lo único que desea cuando nace, cuando comienza a estar en los brazos de su madre? Querer comer, y comer de esa leche que le da su mamá, no adulterada, esa leche pura, y que es el que lo alimenta, y que él no quiere más nada. Él no quiere de cómo está decorado su cuartito, la cuna, ni siquiera está pendiente de eso. Y así es esa comparación que quiere y pretende hacer el apóstol Pablo para con nosotros. No desear más nada, hermanos. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el deleite más grande, la dulzura más grande, el tiempo más bello que tenemos a lo largo de nuestros días, estas 24 horas que Dios en su soberanía lo dividió de esa manera, era que estuviéramos en su palabra de día y de noche, que nos alimentáramos con su palabra para poder tener esta arma poderosa y poder vencer el enemigo. Que luego pues vamos a hablar de esto en el otro video, para poder vencer el pecado. Y hermanos, si no deseamos esta comunión con Dios, porque no es teniendo experiencias sobrenaturales, como están diciendo por allí, no es teniendo experiencias místicas, no, hermanos, no, la única manera de vencer al enemigo, de estar en comunión con Dios, de crecer y no quedarnos como bebés espirituales, es estudiando lo más hermoso, que es la palabra viva. Se nos dice que la palabra es vida, es viva y eficaz. Y es eficaz porque con ello estamos completos, como lo dije en el primer video, la suficiencia de la palabra. Si no estamos en la palabra de día y de noche, hermanos, tengamos la seguridad que no vamos a vencer, que no vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, porque no es simplemente con haber hecho la oración de fe y con ir los domingos a la iglesia, a escuchar una vez a la semana las prédicas, orar, tenemos que orar, pero luego hablamos de las oraciones, porque si no estamos llenos del Espíritu Santo y lo llenamos con la palabra, no podemos hacer
cristianos efectivos, cristianos llenos, cristianos donde podemos hablarle al mundo de la palabra, memorizando versículos, escudriñando. Y hermanos, este es el regalo que Dios nos dejó. Nos dejó su palabra completa, nos dejó la sangre de su Hijo que nos compró, nos liberó, nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros, y es que eso lo deseamos. Cuando nosotros somos cristianos, y déjame decirte, si tú no tienes el deseo de estudiar la palabra, de deleitarte con la palabra, no por obligación, no por decir, tengo que leer la palabra porque es un mandamiento. No, ahora nosotros hacemos todo por amor, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y necesita alimentarse como ese bebé que necesita esa leche no adulterada de su mamá. Entonces, esa es una evidencia que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Desear la palabra de Dios de día y de noche y en cada momento que tengamos oportunidad. Aprendernos versículos de memoria, porque con la palabra es que nosotros vamos a salvar a otras personas, porque por medio de su palabra nosotros fuimos salvos, porque ¿quién nos dijo y nos habló de Jesús? La palabra de Dios. Nosotros creemos por fe, y la fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Hermanos, los dejo aquí para que mediten, para que meditemos, y esto nos ayude cada día a crecer y tener este Espíritu Santo lleno, vivo, porque Jesús nos mandó, estamos en tiempos peligrosos, hermanos, a orar y a velar. Velad y orad, y la única manera de velar es estando siempre en la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, los amo en Cristo Jesús, y llenen este día de bendiciones poderosas, y que la gracia de Dios, porque por gracia este Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos lleva a la verdad, es el que nos hace poderosos, no temerosos, valientes y eternos con Él, en esta esperanza viva de esta vida eterna, hermanitos. Así que bendiciones, y será hasta el próximo video. Dios los bendiga.